Las partículas químicas. Cuando yo hablo de partículas químicas, me refiero, existe una cierta variedad de partículas químicas. Ustedes, si yo les pregunto qué partículas se repiten en todas las sustancias, ustedes me dirían, una partícula del mundo y del universo, si quieren. ¿Qué partículas están constituyendo todas las sustancias conocidas y desconocidas? Bueno, desconocidas no sé. Esas partículas serían los átomos, ¿sí? Bien, ahora, las partículas con las que nosotros vamos a trabajar y que le vamos a llamar partículas químicas son los átomos, son las moléculas, son los electrones, son los átomos cargados y los iones. Con esas partículas vamos a trabajar y es importante que ustedes las puedan y las sepan identificar. Así que vamos a ir hablando de un poquito de cada una de ellas, para poder después ir a las moléculas y a otras estructuras que no son moléculas, pero que son compuestos. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿A alguien se le ocurre alguna otra partícula que exista en química que no sean electrones, moléculas, átomos cargados y fórmulas unitarias? ¿Conocen alguna otra? Si me van a decir protones y neutrones, bueno, son partículas que forman los átomos o los núcleos atómicos. ¿Nadie tiene ninguna otra partícula para contarme que exista? No. No. Bueno, entonces, vamos a partir de los átomos. Ustedes saben que los átomos están formados por dos regiones. ¿Cómo se llaman esas dos regiones? Electrones y... No, esas son partículas subatómicas. Protones y neutrones. No, tampoco. Esas son partículas. Esas partículas están en regiones. Esas regiones son el núcleo ¿Y las órbitas? ¿Órbitas? ¿No era? Bueno, más o menos. El núcleo y la corteza. Entonces, ¿qué les voy a dibujar? A ver. Todos los dibujos de átomos que están en internet están equivocados, chicos. Están equivocados. Miren, supongamos yo voy a dibujar un átomo acá. No, no lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar en Paint. A ver. Bien. Acá voy a dibujar un átomo, entonces. ¿Qué le voy a poner? Una zona que es el núcleo y la corteza donde hay electrones. Este átomo va a tener acá 2 electrones, acá va a tener 8 y acá va a tener 3. No los dibujo, bueno, tendría que poner pelotitas, si quieren las ponemos. Vieron que los electrones se representan por medio de pelotitas o flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y acá 3. Bien, entonces, este es un núcleo, un átomo, es muy grosera representación de átomo, en donde hay un núcleo y una región extranuclear. En el núcleo están los protones con carga positiva y los neutrones, que como su nombre lo indica, no tienen carga. Y en la corteza están los electrones. ¿Cuántos electrones tiene este átomo? 13. 13. Y si yo les digo que es neutro, ¿cuántos protones tendrá? 0. 13. También tiene 13. También tiene 13. Entonces, este átomo es el aluminio. El aluminio, si se fijan en la tabla periódica, tiene número atómico 13. 13 protones y 13 electrones. Ahora bien, el aluminio es una sustancia, ya vamos a ver por qué está formada. Otra sustancia podría ser el agua y otra sustancia podría ser el cloruro de sodio o la sal común. ¿Cuál es la diferencia entre el agua, entre el cloruro de sodio y entre el aluminio? Vamos a poner otra sustancia, por ejemplo, el helio. El helio, y vamos a poner otra sustancia, el hidrógeno molecular. ¿Cuál es? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen todas ellas? Fíjense.
Y no Este sé, es una un diferencia metal. puede ser. No, está bien. No, decime. No, que decía que algunos son como compuestos y los otros Claro, son exacto. moléculas solas. Unos son compuestos y otros son sustancias simples. El agua es un compuesto, el cloruro de sodio es un compuesto, el hidrógeno gaseoso, el helio y el aluminio son sustancias simples. ¿Por qué? Porque el aluminio, el helio y el hidrógeno están formados por átomos idénticos, por eso son sustancias simples. El agua y el cloruro de sodio son compuestos porque están formados por átomos de distintos elementos. Pero además están formados por distintos tipos de partículas. Por ejemplo, el aluminio está formado por átomos. El helio está formado por átomos. Pero el hidrógeno gaseoso y el agua están formados por moléculas. Moléculas, voy a poner M, átomos. Y esta sustancia que se llama cloruro de sodio está formada por algo nuevo, de lo que ustedes no deben haber oído hablar nunca, que son las fórmulas unitarias. Fíjense, todos los metales y todos los gases nobles están formados por átomos. Son sustancias simples. Todos los metales y todos los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón o ganesón, que es el último y es artificial. Las moléculas están formadas por no metales. Y las fórmulas unitarias están formadas por un metal y un no metal. El no metal ha perdido electrones y el no metal ha ganado electrones. Los electrones que perdió el no metal. En las moléculas, los átomos comparten electrones y en las fórmulas unitarias hay transferencia de electrones entre los elementos químicos o los átomos que las forman. ¿Está claro eso? Sí. Vamos acá. Entonces, ¿dónde voy a encontrar átomos? En las moléculas, en los gases nobles y en los metales. Los gases nobles y los metales son sustancias simples. Las moléculas pueden ser simples o compuestas, porque puede ser, por ejemplo, una molécula de hidrógeno gaseoso, de oxígeno gaseoso, de cloro gaseoso, de bromo líquido, o puede ser agua, dióxido de carbono, trióxido de azufre, glucosa, alcohol etílico, cualquier sustancia formada por no metales. Las moléculas están formadas siempre por no metales. Mientras que las fórmulas unitarias están formadas por átomos cargados que se llaman iones. ¿Se acuerdan cuáles eran cationes y cuáles eran aniones? No. No, profe. No. Oh my God. Bueno, entonces. Los cationes eran los que tenían menos electrones que protones y los Claro, aniones. no. Sí, los cationes tenían menos electrones que protones, exacto. Bueno, vamos, exacto. Los cationes tenían menos electrones que protones y los aniones tenían menos protones que electrones. Vamos a ejemplos. Acá no estoy compartiendo nada, ¿verdad? No. No, profe. Bien. No, profe. Entonces vamos a ir de nuevo al Paint y vamos a dibujar. Parece que vamos a tener que trabajar mucho con ustedes, ¿no? Es que, profe, el año pasado con el profesor nunca tuvimos una sola clase. Él solo mandaba los trabajos y alguna... ¿Con quién tuvieron? Ay, chicos, qué dolor de Mm, cabeza. no me acuerdo el nombre. Fredes. Gustavo se llamaba. Gustavo Fredes. ¿Gustavo Fredes o Gustavo Díaz? No, Ross. Gustavo Fred. No, Fred. Gustavo Fredes, sí. Nunca tuvieron una clase Nunca. entonces. No. No, nunca. ¿Y cómo Era hicieron? Y Nos con mandaban videos de videos YouTube. y ahí Videos nos en buscaban. YouTube, nos guiamos solo Sí, por ahí. bueno, yo también les hago videos. Bueno, cada uno hace lo que puede. Bueno, entonces, tomemos un metal. Ejemplo, sodio.
Si se fijan en la tabla periódica, el sodio tiene 11 electrones. Y tiene número de masa 23, por lo tanto tiene 12 neutrones. Eso sí, ¿lo saben o no? No, me van a decir y me pego un tiro. ¿Saben o no saben? Eso sí, profe. Ah, bueno. Eso sí, profe. Entonces, en el núcleo del átomo de sodio tengo 11 protones y tengo ¿cuántos neutrones? Son 12. Bien, 12. 12 neutrones. Bien. Y en la corteza tengo, en el nivel 1 puedo poner 2 electrones, tengo para poner 11. En el nivel 1 puedo poner 2, en el 2 puedo poner 8. Ya ubiqué 10, me queda 1, lo voy a poner en el nivel 3. Un electrón. Bien. Los metales se caracterizan por tener pocos electrones en el último nivel de energía. No, esto no es 3, es 1. Los metales se caracterizan por tener pocos electrones en el último nivel de energía. Y acuérdense que los metales, ¿cuáles son? ¿Por qué los gases nobles son gases nobles? Cuéntenme. ¿En qué grupo están los gases nobles? En el último. Sí, número 18. 18. Los gases nobles están en el grupo 18. Se llaman gases nobles, inertes o raros. ¿Saben por qué se llaman gases nobles? Porque no eran reactivos, una cosa Porque así. no se combinan con el resto de los elementos de la tabla periódica. En la Claro. naturaleza, los únicos elementos que están como figuran en la tabla periódica son los gases nobles, excepto el último que es artificial, no está en la naturaleza. Pero excepto los gases nobles, que son 6, todos los demás elementos químicos están combinados en la naturaleza. Yo no encuentro átomos de hidrógeno en la naturaleza, no encuentro átomos de oxígeno, encuentro el oxígeno combinado con otros elementos. El oxígeno, el cloro, el sodio, el potasio, el manganeso, el cromo, el rubidio, el cesio, el plomo, ¿estamos? No están puros. El aluminio de las cacerolas no se obtiene de la naturaleza, se obtiene de compuestos de la naturaleza que tienen el aluminio combinado con otras cosas. Bien, entonces, los metales, como tienen pocos electrones en el último nivel, tienden a perderlos. ¿Por qué? Porque son inestables. Les voy a dibujar un no metal acá abajo, les voy a dibujar en vez del cloro, les voy a dibujar el flúor acá abajo. El flúor tiene Z9, número atómico 9, número de masa 19. Eso significa que tiene 9 protones, 10 neutrones. ¿Y cómo están distribuidos esos 9 protones? Y bueno, acá voy a tener 2 en el primer nivel y voy a tener 7 en el segundo nivel. ¿Están de acuerdo? Entonces acá los voy a dibujar con puntitos. Necesito que entiendan esto. 1, lo vamos a dibujar con otro color distinto. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces, todos me dijeron ustedes que los gases nobles son estables. Perfecto, son estables. ¿Por qué son estables y por qué son no reactivos? Porque son puros. No, porque tienen el último... Los gases nobles, todos los gases nobles terminan en, excepto el helio es 1s2, el neón es 2p6, el argón es 3p6, espera, 3p6, helio, neón, argón, el criptón es 4p6, el xenón es 5p6, el radón es 6p6 y el oganesón es 7p6. O sea, el último nivel, el último subnivel, que es P, está
lleno de electrones. Acuérdense que en el nivel P se pueden poner 6 electrones, ¿se acuerdan o no? ¿Lo vieron o no? Sí, que era la capa de valencia o algo así. Y ellos tienen la capa de valencia completa, entonces no necesitan combinarse porque son estables. Los metales y los no metales tienen la última capa incompleta, entonces necesitan combinarse para adquirir estabilidad. Combinarse, ya sea perdiendo o ganando electrones o compartiendo electrones. ¿Cuáles son los que tienden a perder electrones? Los metales. ¿Por qué? Porque tienen pocos electrones en la capa de valencia. ¿Cuáles son los que tienden a ganar electrones? Y los no metales, porque tienen muchos electrones en la capa de valencia y le faltan pocos para completar la capa de valencia. Entonces, el sodio, supongamos, para tener esta capa completa necesitaría 5 electrones. Es más fácil que pierda uno. Para tener la capa completa, necesitaría un electrón. Es más fácil que gane uno y no que pierda 7. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Qué pasa si el sodio pierde un electrón? Si el sodio pierde un electrón, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2, 8. Uy, espera. Va a quedar 2, 8. Y ahí ya es estable, porque está lleno de electrones la capa. Es estable, pero está cargado, porque ahora va a ser sodio más. Va a seguir teniendo los 11 protones, pero va a tener 10 electrones. Entonces Claro. va a quedar cargado. Pero esos electrones que pierde el sodio los va a perder siempre y cuando esté en presencia de otro que los gane. Que yo en este caso les puse el flúor. ¿Qué va a pasar con el flúor? Y el flúor, el electrón ese que perdió el sodio, el electrón que perdió el sodio, lo va a ganar el flúor. Y entonces el flúor va a pasar a tener 2, 8. Pero va a ser un átomo cargado porque sigue teniendo 9 protones y ahora tiene 10 electrones. Y entonces el sodio y el flúor, que tienen cargas eléctricas opuestas, se van a atraer y van a formar una fórmula unitaria. Las fórmulas unitarias siempre están formadas por un catión y un anión. Siempre. Vamos con ejemplos. ¿Quieren preguntarme algo de esto? Bueno, el calcio, que tiene 2 electrones en el último nivel, va a perder 2. El oxígeno, que tiene 6 en el último nivel, va a ganar 2. Siempre van a perder o a ganar tantos electrones como sean necesarios para que les quede el último nivel estable. El último nivel completo. Y los últimos niveles son siempre P. ¿Sí? ¿Puedo Sí. borrar esto o quieren hacerme una pregunta? Una pregunta, siempre, profe, la primera capa de electrones entran 2, en la Sí. segunda 8 y en la tercera Sí. 6. Siempre es así. No. En la tercera entran 18. Ah, Porque sí. la tercera tiene subnivel S, subnivel P y subnivel D. Ajá. Sí. El subnivel S entran 2, en el P entran 6 y en el D entran 10. Ahí está. No nos vamos a detener en la configuración electrónica, que es hermosa, porque no lo necesitamos. Vamos a detenernos en lo que nos necesitamos. Si tienen dudas, me preguntan sobre eso. Pero yo les voy a escribir acá una serie de sustancias y ustedes me van a decir qué tipo de C6H12O6, qué tipo de partículas la forman. Moléculas, átomos, fórmulas unitarias o átomos. No sé si se los dije, pero bueno. Acá vamos a poner esta. CH4. ¿Tuvieron clase de química del carbono? No hemos tenido. Todavía no. Tenemos, creo que la semana que viene. Bueno, ¿quién es el que me habla? ¿Lucas? No, todavía. Es que no. Ah, Tobías. ¿Cómo andás, Tobías? ¿Pudiste?
Lo que Sí, pasa es ya que está. comparto toda la pantalla y no veo cuando, o sea, si yo hago clic, a ver, todavía habla. Hola. Ahí estás. Bueno, listo, sí, pero la tengo que ver porque se hace como una señal cuando habla. Bueno, entonces vamos acá. Yo les he puesto Les he escrito una serie de fórmulas y vamos a identificar el tipo de partículas que forman estos compuestos. Las fórmulas no son todas fórmulas moleculares. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias están formadas por partículas. Hay fórmulas moleculares y fórmulas unitarias. Y en el caso de los metales, no son ni moleculares ni unitarias. Por ejemplo, supónganse que yo pongo acá plomo. Elemento plomo, elemento mercurio. Bien. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es una molécula o una fórmula unitaria? Para que sea una fórmula unitaria, tiene que estar formado por metales y no metales. Entonces, necesitamos la tabla periódica para identificar esto. Acá tengo 3 elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué tipo de elementos son? ¿Hay algún metal o son todos no metales? Solo no metales. Son todos no metales, por lo tanto, esto es una molécula. La partícula que forma esta sustancia, la partícula que forma esta sustancia es una molécula. ¿Qué está pasando acá? La partícula, fíjense, en el sulfato, esto se llama sulfato de sodio, algún día lo van a tener que aprender. ¿Qué tipo de partícula forma esta sustancia? ¿Es una molécula? No, porque el sodio es un metal y Exacto, el... no. Exacto, no, porque el sodio es un metal. Perfecto, entonces, el hecho de que exista un metal y otros elementos no metálicos hace que esto sea una fórmula unitaria. Esta es una fórmula unitaria. Fórmula unitaria. Bien, pasemos a este compuesto que dibuja, a esta, no compuesto, encima no es un compuesto, sustancia simple argón. Estará formada por moléculas, estará formada por fórmulas unitarias o estará formada por átomos. ¿No es un átomo? Está formada por átomos, exacto. Que era uno de los gases nobles que había dicho, Sí, creo. exactamente, es un gas noble. Helio, neón, argón, el tercero. Z18. Vamos con el cloro 2. El cloro 2, ¿qué tipo de partículas la forman a esta sustancia? Moléculas, fórmulas unitarias. En definitiva, son todos átomos. Lo que pasa es que en el caso de las moléculas, los átomos comparten electrones, y acá en el caso de las fórmulas unitarias, los átomos no son átomos neutros, son átomos cargados que han ganado y perdido electrones, ¿sí? En definitiva, la molécula está formada por átomos también. Y las fórmulas unitarias también están formadas por átomos, pero nosotros vamos a ver lo que significan las fórmulas químicas por ahora. Después entraremos en otros detalles. ¿Qué pasa con el cloro 2? Molécula, fórmula unitaria o ¿Molécula? átomo, molécula, correcto. Cloro 2, molécula. Vamos con este compuesto que se llama carbonato de potasio. Esto está formado por, Fórmula unitaria. bien, fórmula unitaria. Y vamos esta es la molécula orgánica más sencilla, se llama metano. ¿Qué tipo de...? Uy, ya se los dije. Es una molécula, bueno. El carbono es un no metal, el hidrógeno es un no metal, por lo tanto esto es una... Fórmula unitaria. No hay Una ningún molécula. metal. Es una molécula, bien. Molécula, y estos que son metales están formados por átomos. Bien. Entonces, vamos ahora a tratar de analizar
los distintos tipos de partículas. Miren, voy a borrar. Esto es fundamental para que ustedes aprendan a formular, chicos, si no, no es imposible. Voy a escribir sodio 2, azufre. Bien. ¿Qué tipo de partícula forma esta sustancia? ¿Molécula, fórmula unitaria, átomos? Molécula. ¿Qué tipo de elementos del sodio? ¿Era un metal? El sodio es un metal. Entonces fórmula unitaria. Exacto. Fórmula unitaria. Ahora vamos a trabajar un poco con los números de oxidación. Esta partícula es una partícula neutra. No tiene carga eléctrica. Tiene carga cero. Si yo dibujo sodio más, es un ion, tiene carga eléctrica, ¿sí? Esta no tiene carga eléctrica. Quiere decir que el número de oxidación del sodio, o mejor dicho, la cantidad de cargas negativas, de positivas del sodio, tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas del azufre. Ahí se me perdieron, ¿no es cierto? ¿No era del sodio? Dijo azufre. Sí, ¿yo qué dije? Azufre. La suma de todo esto, supóngase, es X más Y. X más Y me tiene que dar 0. Claro, pero la S era sodio. No, no. Porque... El, mm, Sodio es nada, azufre es S. ahí está. Gracias. Profe, silenció el micrófono, no se escucha. ¿Se fue? No, ahí volvió. No, abandoné la llamada porque me salía un signo de interrogación invertido en el micrófono. Abandoné la llamada para que... Ahí está la cámara prendida, hola, pero no me ven la cara. Abandoné la llamada y volví a ingresar. La voy a dejar, no importa que me vean en una parte, pero por lo menos me ven. Vamos a donde estábamos. Fíjense en la tabla periódica si encuentran el número de oxidación del sodio. Necesito que se fijen en eso. 1. Bueno, entonces, el sodio tiene número de oxidación 1, como tengo dos sodios, X va a ser 2 más. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta parte de la partícula va a tener dos cargas positivas. Para que la carga eléctrica sea 0, esta parte de la partícula, ¿cuántas cargas negativas tiene que tener? 2. Entonces el número de oxidación del azufre va a ser 2 menos. Okay. ¿Por qué es importante saber el número de oxidación de los elementos en los compuestos? Porque eso me ayuda a poder nombrarlos, que se ve que a ustedes les voy a dar más tiempo para que hagan los ejercicios, porque entiendo que han tenido un año complicado. Voy a hacer otra. Vamos a hacer hidrógeno 3, aluminio. Después tenemos que empezar, ¿saben lo que son los óxidos, los hidruros? Bueno, cuando vean los videos, les voy a dar una semana más para que vean los videos de nomenclatura.
pero tienen que identificar compuestos. ¿Saben qué tipo de compuesto es? No. Oh my God. O sea, vimos igual el año pasado nos hizo Bueno, hacer tampoco unos, debe haber sido tan malo, ¿no? pero bueno, más o menos. Esto es un hidruro metálico. ¿Por qué? Porque está formado por hidrógeno y el aluminio, que es un metal. Hidruro metálico. Entonces, fíjense en el número de oxidación del aluminio en la tabla periódica. ¿Cuánto? Es positivo. 3. Bien, entonces, 3 positivo. Si esta partícula es neutra, ¿qué número de oxidación tiene que tener esta parte de la partícula? -3. -3. 3 menos. Ah, bueno, sí. Claro, Como tengo 3 átomos de hidrógeno, ¿cuál es el número de oxidación de cada hidrógeno? De menos -1. 1. Exactamente. 1. Cada hidrógeno tiene 1 menos. Esto es un hidruro metálico. Vamos a otro ejemplo. HCl. Bien. Esto es un hidruro no metálico. Fíjense que recién yo les puse AlCl3. Primero escribí el metal y después escribí el no metal. En este caso son los dos no metales, pero hay uno que tiene carga positiva y siempre va a ser el primero que escribo. ¿Estamos? Cuando yo escriba una fórmula molecular o una fórmula unitaria, siempre lo primero que escriba va a tener carga positiva. Ejemplo, KMnO4. ¿Qué tipo de partícula es? Es que como no nos sabemos la tabla, no sabemos si es metal, no No tienen que metal. saber, bueno chicos, tengan la tabla en la mano, la van a necesitar todo el año. Ok. ¿Alguien tiene una tabla periódica que nos diga qué tipo de elemento es el potasio, metal o no metal? Metal. Metal. Bien, entonces acá tengo un metal, acá tengo un no metal. El manganeso en realidad el manganeso es una cosa rara, dejémoslo por ahora. Bueno, si el potasio es un metal, entonces quiere decir que esto es una fórmula unitaria. Y el potasio tiene carga positiva, porque es lo primero que se escribe. Lo primero que se escribe siempre tiene carga positiva. Si yo escribo, por ejemplo, SO3, ¿cuál de estos dos átomos va a tener número de oxidación positivo? El azufre, que es el primero que escribí. ¿Estamos? Si yo escribo HSO3, ¿cuál va a tener carga positiva? El hidrógeno, que es el primero que escribí. Entonces, volvamos a la molécula original. ¿Cuál tiene carga positiva acá? El hidrógeno. El hidrógeno. Fíjense en la tabla periódica, ¿cuál es el número de oxidación positivo del hidrógeno? +1. Creo. Bien, entonces, si esto es 1 más, ¿cuál va a ser el número de oxidación del cloro para que todo sea neutro? -1. 1. Claro, pero acostúmbrense a decir 1 más y 1 menos, ¿sí? No digan -1 o no digan -1 o +1. Acostúmbrense a decir 1 menos, 1 más. Vamos con otro para terminar, porque como que ha sido mucho, ¿o no? ¿No sienten que ha sido mucho o seguimos? Yo no tengo problema. A mí me encanta la química. Vamos a escribir, a ver. Vamos a hacer uno más difícil. CaCO3. Molécula o fórmula unitaria. Para la próxima tabla periódica en mano.
Siempre necesitan tener la tabla periódica. Bien. ¿Qué tipo de partícula es? ¿Molécula o fórmula unitaria? Fórmula unitaria. Fórmula. Bien. El calcio es el metal. Lo escribí primero. Y, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, ¿cuál va a tener carga positiva de estos dos? El carbono. Perfecto. Bien, el carbono. Entonces, si esto tiene carga positiva, todo esto va a tener carga negativa. ¿Cuál es el número de oxidación del calcio? Dos más. Bien, 2 más. Ahora fíjense, tengo todo esto tiene número de oxidación -2, ¿no es cierto? Porque si el calcio tiene +2, todo el resto tiene que tener, perdón, no -2, 2 menos, todo el resto tiene que tener 2 menos. Uy, en realidad lo que tenía que hacer era otra cosa, era acá poner el menos, acá poner 2 más y acá poner 2 menos. Bien, 2 menos me da 0. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del carbono y cuál va a ser el número de oxidación del oxígeno? Primero, el oxígeno en casi todos los compuestos que vamos a estudiar tiene el número de oxidación -2. Como tengo 3 oxígenos, esto me da -6. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. -6 en oxígeno. Perdón, 6 menos. 6 menos el oxígeno. 2 más el calcio. ¿Cuál va a ser el número de oxidación del carbono para que todo me dé 0? Más 4 más. 4. Exactamente. 4 más. Eso me va a permitir después nombrarlo, porque según el número de oxidación es el nombre. Si vieron los videos, ahí les explican según el número de oxidación cómo es la terminación. Está silenciada, profe. Si yo me voy y vuelvo es porque me sale que mi micrófono no funciona, chicos. Bueno, vamos a hacer el último rápido antes de que me deje funcionar el micrófono, así para seguir practicando cómo sacar los números de oxidación y listo. Y vamos a hacer uno que no sea tan complicado. Por ejemplo, miren, Mg3N2. Entonces, el magnesio es el metal, esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Número de oxidación del magnesio, grupo 2. 2 más. Bien. El número de oxidación del magnesio es 2 más, pero hay 3 magnesios. Entonces, todo esto... 6. Bien, 6 más. Si esto es 6 más, esto tiene que ser 6 menos. Sí. Pero tengo 2 nitrógenos, o sea que cada nitrógeno, ¿qué número de oxidación va a tener? 3 menos. 3. Bien, entonces, si entendieron cómo sacar el número de oxidación, es muy sencillo, porque ahí, digamos, yo los voy a dejar usar la tabla periódica siempre, la van a poder usar, así que no se preocupen, la tabla periódica la van a usar. Yo me sé los números de oxidación de memoria, pero hay algunos, no todos, pero hay algunos químicos algunos elementos cuyo número de oxidación no conozco. Así que, mírense los videos, traten de hacer el muro
hay un trabajo para hacer en Google Drive. La idea es ir escribiendo las reglas de manera ordenada en ese trabajo, y el lunes que viene les voy a mandar, por eso les pedí los grupos, les voy a mandar un juego, digamos, es formulación, pero en forma más lúdica. Así que bueno, si tienen alguna duda y quieren ingresar, mañana a las 11 voy a estar en una clase, voy a estar disponible, y si no, nos vemos la semana que viene. Ah, no, mañana a la tarde tenemos que verlo del proyecto. Así que bueno, nos vemos mañana. Bueno, profe. Bueno, Bueno, entonces, chaucito. Profe, con el tema de proyecto, mañana vamos a resolver el práctico en la clase, ¿nos lo va a explicar? Sí, exactamente, esa es la idea. Bueno, nos vemos. Bueno, listo, Chau, profe. profe. Chao, chicos. Profe. Hasta la Bueno, próxima. profe. Chao. Chao, profe. Chao.